Desde el año 3500 a.C. en la parte norte de África, sobre el cauce del río Nilo, se comenzó a formar una cultura que fue adquiriendo una enorme importancia por su forma de vida, tradiciones, religión y formas de gobierno. En varios videos anteriores hemos hablado de la sorprendente cultura egipcia. En el antiguo Egipto, a lo largo de 2500 años, se formaron grandes ciudades como Tinis, Memphis, Tebas o Avaris. Construyeron pirámides y hermosos complejos funerarios y se comenzó a usar el proceso de momificación para preservar los cuerpos de los faraones. El antiguo Egipto pasó por varios procesos y etapas políticas y sociales. En algunas de esas etapas, la religión fue muy próspera y unificada. En otras etapas, denominadas periodos intermedios, Egipto estuvo fracturado y por ende con profunda desorganización política, económica y social. La última etapa donde el antiguo Egipto floreció con su cultura como imperio unificado, con todas sus raíces y tradiciones primigenias, fue en el Imperio Nuevo, que termina con el periodo ramésida acontecido durante las dinastías 19 y 20. El último faraón de la dinastía 20 y el último también del Imperio Nuevo fue Ramsés XI, quien estaba teniendo serias dificultades para gobernar. Las invasiones de los pueblos del mar iban arrasando con pueblos y culturas de Oriente Próximo y amenazaban en gran medida las fronteras de Egipto. Por otra parte, el sumo sacerdote de Amón y todo el clero controlaban la ciudad de Tebas, es decir, el control político y social del faraón en la ciudad de Tebas y los alrededores estaba disminuido. Los territorios que alguna vez habían conquistado los antiguos faraones egipcios se habían perdido. Entre ellos estaban la región de Canaán en Oriente Próximo y los territorios de Nubia al sur de Egipto. A la muerte de Ramsés XI en el año 1069 a.C., lo sucede en el trono Esméndez I, el fundador de la dinastía 21, y con él inicia el tercer periodo intermedio de Egipto. Esméndez I era de origen libio y solo controlaba una pequeña parte del delta del Nilo. La ciudad de Tebas estaba controlada por el sacerdote de Amón y otros pequeños territorios del delta eran controlados por otros gobernantes que también se hicieron llamar faraones, formando las dinastías 22 y 23. Controlaban territorios muy pequeños del Bajo Egipto y se disputaban entre sí los territorios y la hegemonía. Así transcurrieron más de 300 años con pugnas internas entre sus distintas dinastías gobernantes. En el año 725 a.C., se creó en la ciudad de Sais la dinastía 24, que al igual y al mismo tiempo que las dinastías ya existentes, comenzó a gobernar desde esa ciudad. El reino de Kush en Nubia, una vez independizado de Egipto, se comenzó a hacer más fuerte. Sus reyes comenzaron a gobernar desde la ciudad de Napata. Debido al bastante tiempo que fueron gobernados por los egipcios, era inevitable que adoptaran costumbres, tradiciones y religión egipcia. No solo eso, los gobernantes nubios habían cultivado la idea de gobernar todo Egipto. De esta manera se forma la dinastía 25 o dinastía cushita. El rey Pille, monarca de esta dinastía, fue el que consiguió primero someter a Tebas, luego a Memphis y posteriormente a todos los monarcas del delta. Logra unificar a Egipto bajo su poder, alzándose como faraón, por lo que es considerado como el primer faraón de la dinastía 25. Pille gobernó desde el año 747 al 716 a.C. Los faraones nubios eran negros, prácticamente extranjeros. Antes sometidos, ahora estaban gobernando Egipto. Estos faraones gobiernan con tradiciones egipcias. Se volvieron a enterrar en pirámides, aunque ahora mucho más pequeñas, y rendían culto a los mismos dioses egipcios y a algunos dioses nubios. Otra situación importante de mencionar es que para esta etapa ya habían pasado las revueltas de los pueblos del mar. Había comenzado la Edad de Hierro, surgieron nuevas organizaciones políticas y sociales, se habían formado otras ciudades, nuevas culturas estarían conformando un nuevo panorama de la historia. El imperio asirio estaba teniendo un auge expansivo y conquistador. En Oriente Próximo se había formado el reino de Israel y su posterior división. Las polis griegas estaban revolucionando su política y su cultura. Los fenicios habían formado ciudades importantes como Tiro, Biblos y Sidón. El mundo conocido hasta entonces se hacía más pequeño, por las rutas de comercio establecidas desde Mesopotamia hasta Anatolia,
por Oriente Próximo hasta Egipto y desde Grecia pasando por Chipre y cruzando a Egipto por el mar Mediterráneo. Ante este nuevo panorama, los nuevos faraones egipcios de origen cushita establecieron su capital en Menfis, la balanza entre las dos tierras. A Pille, el primer faraón de la dinastía 25, lo sucede su hermano Shabaco, y a este su sobrino Shabitko, hijo de Pille. Estos primeros faraones se mantuvieron al margen de la dominación asiria, aunque sabían que tarde que temprano los asirios estarían pisando sus fronteras. No estaban para nada equivocados, pues durante el reinado de Taharka, sucesor de Shabitko, Egipto fue invadido por Asarjadón, rey de Asiria. En el año 671, Asarjadón asalta la ciudad de Menfis y hace huir a Taharka hacia Tebas. Toma el control del Bajo Egipto e impone a gobernantes locales. Taharka organiza la contraofensiva desde Tebas, organiza una rebelión y expulsa a los pequeños gobernantes asirios. Asarjadón regresa a Egipto a luchar contra los rebeldes, pero muere en el camino. Su sucesor y nuevo rey de Asiria, Asurbanipal, al igual que su padre, se adentra en Egipto y vuelve a invadir la ciudad de Menfis. Taharka nuevamente sale huyendo a Tebas, donde murió posteriormente. Este faraón reinó del año 690 al 664 a.C. Asurbanipal toma y saquea varias ciudades importantes de Egipto, entre ellas Menfis y Tebas. El gobernante asirio pone como faraón vasallo a Necao I, quien gobierna desde la ciudad de Sais en el delta, en el Bajo Egipto. En el Alto Egipto, los faraones nubios se resistían a ser conquistados de manera definitiva. El sucesor de Taharka, su sobrino Tanutamani, gobierna del año 664 al 656 a.C. Se rebela contra Necao I y emprende una campaña militar y derrota al faraón Saita. Necao I es asesinado por Tanutamani. Al darse cuenta de ello, el rey asirio, Asurbanipal, regresa a Egipto. Con la ayuda de Pasamético I, hijo de Necao, repelen la rebelión de Tanutamani, haciéndolo retroceder a su lugar de origen, Nubia, en donde gobernó hasta su muerte en el 653 a.C. Con el fin del gobierno egipcio de este faraón nubio, se termina con la dinastía 25. Mientras tanto, desde el año 656 a.C., Pasamético I había quedado como faraón impuesto por los asirios. Pasamético I se hace del control de Tebas, Menfis y las principales ciudades del delta. Habiendo expulsado a los faraones nubios, unifica Egipto y funda la dinastía 26, también conocida como la dinastía Saíta, la que comienza la época tardía y la última del antiguo Egipto. Pasamético I gobierna del año 664 al 610 a.C. Aunque al principio fue impuesto por los asirios, a lo largo de su reinado y aprovechando la decadencia de Asiria, al igual que Babilonia y los gobernantes medos, Egipto, de la mano de Pasamético I, se rebela del imperio asirio, logrando su independencia. Durante sus 54 años de reinado, restablece la organización y la prosperidad. Tenía su capital en la ciudad de Sais, pero ejerció un dominio sobre las ciudades de Tebas y Menfis. Además supo controlar a todos los gobernantes locales que estaban en su contra. Los sucesores de Pasamético I fueron Necao II, Pasamético II, Apries, Amoses II y Pasamético III. Durante el reinado de estos faraones, Egipto inicia una relación social y cultural con Grecia. Desde el inicio de la dinastía, Pasamético I había contratado mercenarios griegos para lograr la independencia. Sus sucesores siguieron contratando este tipo de mercenarios para emprender campañas militares. Egipto, unificado nuevamente, tuvo la intención de volver a controlar los territorios de antaño. Pasamético II se vuelve nuevamente contra Nubia y lucha contra los gobernantes locales. También emprende campañas en Canaán tratando de recuperar esos territorios. Prácticamente era imposible, ya que el imperio neobabilónico había asentado sus dominios en toda esa región. Las luchas por tales dominios fueron constantes. Durante varios años, los faraones Apries y Amoses II defendieron Egipto de Babilonia. Este imperio neobabilónico había alcanzado la hegemonía en esa época. Sin embargo, esta hegemonía duraría muy poco,
pues de la mano de Ciro II el Grande comenzaría el dominio del imperio persa hacia el año 550 a.C. Ciro II había dominado a medos y babilonios, se extendió por los actuales Irak e Irán y por el otro lado hasta Anatolia, el actual Turquía. Se hizo de todo Oriente Próximo y su expansión parecía no tener límites, por lo que en el reinado de Psamético III, el rey del imperio persa, Cambises II, hijo de Ciro el Grande, invade Egipto. El imperio persa se impone y Psamético III y su ejército fueron derrotados en la batalla de Pelucio. Psamético III era muy joven y tenía apenas unos meses en el poder. Hizo todo lo posible por defender a Egipto de la invasión, pero el poder militar persa era avasallante y nada pudo hacer contra él. Con la derrota de Psamético III y posterior muerte, termina la dinastía 26. A partir del año 527 a.C., Egipto comenzaría a ser una satrapía bajo el dominio del imperio persa. La dinastía 27 la conformarían gobernantes persas. Todavía hacia el año 404, los egipcios se rebelaron formando las dinastías 28, 29 y 30, aprovechando que los persas estaban teniendo serias dificultades contra los griegos. Los faraones de estas dinastías gobernaron de forma independiente por un periodo muy corto, hasta que el rey persa Artajerjes III regresa a Egipto y somete nuevamente al último faraón de la dinastía 30, Necatnebo II. Este segundo periodo de dominio persa sobre Egipto duró 9 años y tuvo 3 gobernantes persas que conformaron la dinastía 31. Hasta que en el año 333 a.C., el conquistador macedonio Alejandro Magno derrota a Darío III, terminando de esta manera con la hegemonía del imperio persa. Alejandro Magno se hace de los territorios de los persas y Egipto pasaría a formar parte de las tierras conquistadas por el macedonio. Y es así como estaría terminando la época tardía de Egipto. Tras la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C., los sucesores de este comenzarían a gobernar Egipto, comenzando con una nueva etapa, el periodo helenístico de Egipto y la dinastía ptolemaica, que inicia con Ptolomeo I y termina con Cleopatra VII, dinastía de la que hablaremos en un siguiente video.